Hola, buenas tardes jóvenes, sean bienvenidos al espacio curricular de matemáticas financieras. Hoy con el tema número 3 que es el interés compuesto. Anteriormente estuvimos viendo lo que es el interés simple, el descuento bancario, y ahora lo que es el interés compuesto. A diferencia del interés simple con el interés compuesto, que el interés simple se incorpora de los intereses al capital hasta un periodo ya determinado, mientras que en el interés compuesto los intereses se van incorporando al capital para de una manera u otra ir formando un nuevo capital. A esto nosotros le vamos a llamar capitalización, que esto vendría a ser la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. Entonces conozcamos un poco acerca del interés compuesto, cómo funciona. Entonces, el interés compuesto se produce cuando el interés se suma al capital, por lo que a partir de ese momento el interés que se ha añadido también gana intereses. Esta adición de intereses al principal de las operaciones financieras se le llama compuesto, es decir, de que el interés que se va generando en cada periodo de capitalización se va añadiendo al capital, de esta manera formando un nuevo capital en el cual va a ir sumando intereses y formando un nuevo capital. El capital cambia al final de cada periodo, debido a que los intereses se agregan al capital inicial al término del periodo, para que juntos produzcan un nuevo capital. Este genera nuevos intereses en el siguiente periodo y así sucesivamente en cada uno, mientras dura la operación financiera. Entonces se dice que los intereses se capitalizan en cada periodo. ¿Y qué son los periodos de capitalización? Pues los periodos de capitalización, el interés puede ser convertido en capital en forma anual, semestral, trimestral, mensual, etc. A dicho periodo se le nombra el periodo de capitalización al número de veces que el interés se capitaliza durante un año. Se denomina frecuencia de conversión. Es decir, los periodos de capitalización están compuestos de manera anual, de manera semestral, trimestral, cuatrimestral o quincenal. Entonces vemos por aquí algunos periodos de capitalización, cómo funcionan, cómo están representados, para de esta manera nosotros poder convertir la tasa, porque debemos de adecuar la tasa de acuerdo a los periodos de capitalización que nos proporciona el ejercicio. Entonces por aquí tenemos los periodos en días, quincenas, meses, bimestres, trimestres, cuatrimestres, semestres y años. Entonces, dentro de un año nosotros vamos a tener una frecuencia de tiempo de 360 días y lo estamos calculando de manera comercial. Si lo estamos calculando de manera calendario o manera real, van a ser 365 días. Recordemos que nosotros estamos trabajando de manera comercial, es decir, de 360 días. Una quincena va a estar compuesta entonces durante un año, por aquí una frecuencia está representada en años, es decir, que en años sabemos de que un mes está compuesto por 2 quincenas. Entonces, 2 por 12 van a ser 24. De manera mensual va a estar de manera frecuencia anual, es decir, 12 meses. De manera bimestral va a estar compuesto por 6, porque un bimestre en meses está compuesto por 2. Entonces, nosotros decimos 12 dividido entre 2 nos da 6. Los 12 son los 12 meses del año. Entre 2, 6. Es decir, que el año está compuesto por 6 bimestres. En el caso de trimestre vamos a tener 4. ¿Por qué razón? Como su nombre indica, un trimestre la duración son 3 meses. Como son 3 meses, nosotros tenemos 12 meses en el año. Dividido entre 3, entonces vamos a obtener 4. Que en el año vamos a tener 4 trimestres. Luego con cuatrimestres, su mismo nombre lo indica, que son 4 meses, los cuales componen un cuatrimestre. Como son 4 meses que componen un cuatrimestre, entonces decimos nosotros 12 meses que tiene el año dividido entre 4, entonces en el año vamos a tener 3 cuatrimestres. Ahora en el caso de semestres funciona de igual manera. Un semestre tiene 2, es decir, en el año, en meses, un semestre dura 6 meses. Entonces, si dura 6 meses, decimos 12 meses dividido entre 6, lo que dura un semestre, ¿cuántos semestres vamos a tener en el año? 2. En el caso de años, pues como años no hay meses, entonces nada, vamos a decir 1. El año va a estar compuesto de 1, porque todo esto lo tenemos representado de manera anual. Entonces 360, 365 días. Una quincena van a representar 24. En meses va a representar 12 en el año. En bimestre va a representar 6. En trimestre va a representar 4. En cuatrimestre va a representar 3. Y en semestre va a representar 2. Es decir, que durante el año tenemos 24 quincenas, 12 meses, 6 bimestres, 4 trimestres, 3 cuatrimestres,
2 semestres y pues un año. Entonces veamos los representados a través por un ejemplo. Entonces, ejemplo, convertir tasas nominales a tasas efectivas, es decir, lo que vamos a convertir es la tasa nominal que nos proporciona el ejercicio a una tasa efectiva, es decir, adecuarla al periodo de capitalización del cual se menciona. Allá en interés simple, pues nada más utilizamos la tasa nominal dividida entre 100 para obtener un tanto por uno. Y trabajamos con la tasa nominal. Aquí esa tasa nominal que nos va a proporcionar el ejercicio, nosotros la vamos a convertir de acuerdo a los periodos de capitalización de los cuales nos proporciona el ejercicio o la información que nosotros tenemos. Entonces, por aquí tenemos que tenemos un 20% anual capitalizable de manera semestral. Entonces, este 20% va a estar anual. Como menciona ahí que va a estar de manera capitalizable semestralmente, quiere decir que durante el año se van a hacer dos abonos o dos cargos de intereses al capital. Entonces, por lo tanto, decimos 20, siempre lo dividimos entre 100 para convertirlo a tanto por uno. Una vez que tenemos el tanto por uno, pues lo adecuamos a su periodo de capitalización. En este caso, el periodo de capitalización dice que es semestral. Entonces, como la tasa está anual y la capitalización en semestre, quiere decir de que durante el año vamos a tener ¿cuántos semestres? 2 semestres. Entonces, 0.20 entre 2, 0.10 semestres. Esto va a estar representado de manera como tasa efectiva. Es lo que le llamamos la tasa efectiva o tasa convertible adecuada a los periodos de capitalización. Luego, lo primero que se hace, aquí viene un ejemplo donde le menciono que lo primero que se debe hacer es dividir la tasa entre el 100 y luego entre el periodo de capitalización, ¿verdad? Luego con el siguiente ejemplo, me dice aquí que es un 12% anual capitalizable trimestralmente. ¿A qué se refiere este 12%? Que está de manera anual durante el año. Yo debo adecuarlo de tal manera que quede representado de manera trimestral para ver cuánto va a corresponder cada trimestre de este 12%. Entonces, 2 entre 100 lo convierto tanto por 1, 0.12. Luego que lo tengo como es anual, voy a dividir entre 4. Recordemos que el año tiene 4 trimestres. Entonces, 0.12 entre 4 igual a 0.03 trimestres. Entonces, el 12% es la tasa nominal y el 0.03 es la tasa efectiva, es decir, la tasa del 0.03 que va a ser utilizada en cada uno de esos trimestres. Ahora veamos, como les mencionaba anteriormente, cuáles van a ser las diferencias con el interés simple. ¿Por qué será que no son iguales si ambos son intereses? ¿Quién tiene más ventajas sobre quién y por qué razones? Viéndolo desde un punto de vista totalmente diferente, es decir, viéndolo desde el punto de vista personal como desde el punto de vista financiero, es decir, de los bancos. Entonces, el interés simple, este interés gana, el interés ganado en determinado tiempo no se suma al capital para producir otro interés. Es decir, simplemente al llegar el tiempo plazo, el tiempo estipulado, los intereses se incorporan a ese capital. Entonces se va a obtener lo que es el monto, lo que decimos el capital, más los intereses hasta el final de ese tiempo. Mientras que el interés compuesto, pues este interés ganado en un determinado periodo se suma al capital para producir más intereses. Es decir, como va a estar de manera capitalizable, entonces, si un año tiene 4 trimestres y está representado de manera trimestral entre cada trimestre, va a ir surgiendo un nuevo capital. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre se van a incorporar los intereses al capital. Luego ese capital con esos intereses en el siguiente trimestre van a producir otros intereses y van a formar otro capital y así sucesivamente hasta el tiempo plazo que se haya estipulado. En el interés simple, pues el interés no se capitaliza, es decir, que no se convierte en capital. Es lo que les mencionaba. En el caso del interés compuesto, el interés se convierte en capital, es decir, que se capitaliza. En el número 3, entonces en el interés simple, el capital que genera el interés pertenece constante en todo el periodo durante el préstamo, es decir, de que no cambia. En el caso del interés compuesto, pues el capital no es constante, es variado por adición de interés, es decir, como vamos capitalizando los intereses, entonces va cambiando el valor del capital. En el caso número 4, el interés simple, pues generalmente se utiliza en convenios a corto plazo, es decir, de que son valores que no van más allá de un tiempo prolongado. En el caso número 4, en interés compuesto, pues generalmente se utiliza en convenios financieros a largo plazo, son aquellos de que son a tiempos bien prolongados o extendidos. Entonces, tenemos por aquí los elementos para calcular el interés compuesto. ¿Cuáles van a ser los elementos que vamos a utilizar nosotros? Vamos a utilizar la letra S. Allá en interés simple, la letra S representada de igual manera lo que va a representar aquí. Va a representar un monto. ¿Y qué era el monto allá? Eran los intereses más el capital.
Entonces aquí S, que es monto, va a representar el capital final, llamado también monto o dinero incrementado. El valor futuro de C, el valor futuro de C o de P, ¿verdad? Que P es el valor principal, el capital o el valor inicial. Y la P, pues ya sabemos que es capital, que va a representar el capital inicial, llamado también principal. Suele representarse también por la letra A o P, es decir, valor presente, ¿verdad? O el valor al día de hoy. Luego tenemos la letra I minúscula, pues esta es la tasa de intereses por periodo y representa el costo o rendimiento por periodo de capitalización de un capital, ya sea producto de un préstamo de una cantidad que se invierte. Es el cociente de dividir la tasa nominal entre la tasa frecuente. La vamos a representar por una M. Es lo que les mencionaba anteriormente cuando convertíamos las tasas anuales a los periodos de capitalización que nos mencionaba el ejercicio. Y la letra N pues va a representar el número de periodos de que consta una operación financiera a interés compuesto. Entonces miremos algunos ejemplos de ellos, cómo se van a calcular. Entonces, para tasa por periodo, si la tasa por periodo se representa con I, entonces la expresión anterior puede escribirse como I va a ser igual al porcentaje entre M. M son los periodos de capitalización. Los números de periodos, en este caso de la tasa de periodo, es la división entre el porcentaje y la tasa nominal entre los periodos de capitalización para encontrar I, que es la tasa efectiva. Para los números de periodo, pues para representarlo con la letra N. Al número de periodos de capitalización, la expresión anterior se escribe N va a ser igual a T por M, es decir, tiempo por periodo de capitalización. Es decir, vamos a multiplicar los años por los periodos de capitalización para de esta manera determinar cuántas veces debe de incorporarse intereses al capital y este juegue el papel de estar convirtiéndose en un nuevo capital, más los intereses que vaya sumando en el transcurso de todo ese tiempo. ¿Qué fórmula vamos a utilizar para el cálculo de interés compuesto? Pues vamos a utilizar dos fórmulas. La fórmula para encontrar el monto, es decir, encontrar el valor futuro, encontrar el valor al día de mañana. Entonces nosotros decimos S es igual a monto, P, que va a representar el capital, el valor principal, luego, entre paréntesis, el número 1, que este número 1 es constante en la fórmula, por lo tanto, siempre lo voy a colocar, porque ya la fórmula me lo proporciona. Más I, y dijimos que era la tasa efectiva. Este elevado a la N, es decir, al número de periodos de capitalización. La otra fórmula que vamos a utilizar es la fórmula para encontrar el capital, es decir, el valor actual, el valor al día de hoy. Y la fórmula, se fijan, es similar. Creo que en este caso vamos a decir valor presente va a ser igual a monto, abro paréntesis, 1 más tasa efectiva. Y la diferencia es de que los números de periodo de capitalización va a estar en negativo. ¿Por qué en negativo? Porque el valor de negativo lo que hace es retroceder en el valor de los pagos de intereses para conocer realmente cuál va a ser el valor de que se invirtió el día de hoy, para así generar el valor al día de mañana, que es el monto. Entonces, por aquí tenemos una línea de tiempo o un flujo de tiempo en el cual me proporciona a mí que monto va a ser la incógnita, es decir, cuánto vamos a tener el día de mañana. En este caso, pues los periodos de capitalización están de manera trimestral. La línea de tiempo está de manera anual. Entonces, durante un año vamos a tener 4 trimestres, es decir, el primer trimestre lo vamos a tener en marzo, el segundo trimestre lo vamos a tener en junio, el tercer trimestre lo vamos a tener en septiembre y el último trimestre lo vamos a tener en diciembre. Entonces, aquí tenemos un año con los 4 trimestres. El valor que donde se deposita o se invierte va a ser el día cero, es decir, al día de hoy. Eso le conocemos como valor presente o valor inicial. Luego, lo que queremos obtener al finalizar ese tiempo va a ser un monto, es decir, la incógnita es cuál va a ser nuestro monto. El monto va a ser este capital de 25,000 empiras más los intereses que ha generado el primer trimestre. Luego que se convierte en un nuevo capital, ese nuevo capital más los intereses generados el segundo trimestre se convierte en otro nuevo capital. Ese nuevo capital más los intereses del próximo trimestre se convierte en otro nuevo capital. Ese nuevo capital más los intereses del último trimestre se convierte en el monto, es decir, al finalizar ese tiempo yo voy a obtener lo que va a ser el valor del capital más los intereses generados en cada uno de estos trimestres. Entonces la incógnita aquí va a ser cuánto es el valor de monto y cuánto es el valor de I. Recordemos que la I mayúscula es para calcular los intereses. Para calcular intereses aquí nosotros decimos intereses va a ser igual a monto menos capital. De esta manera nosotros obtenemos por ahí el valor de los intereses generados durante todo ese tiempo.
Entonces veamos esto representado en un ejercicio ilustrativo. Y mencionemos a ver qué nos dice este ejercicio. Entonces dice, Textiles Nacionales paga el 8.7 anual, capitalizable trimestralmente sobre una obligación a plazo. ¿A cuánto ascenderá el pago en un año de deuda de 25,000? ¿Cuál es el interés compuesto? Aquí me hace dos preguntas. Primeramente, de que Textiles Nacionales paga el 8.7% anual capitalizable trimestralmente. Este 8.7% está anual. Si el ejercicio a mí no me proporciona de qué manera está representada la tasa, yo siempre la voy a considerar anual o siempre la vamos a considerar de manera anual. Como es capitalizable trimestralmente, nosotros sabemos que un trimestre en años son 4 trimestres. Un año está compuesto por 4 trimestres y que la duración de los trimestres son 3 meses en meses. Está compuesto por 3 meses. Sobre una obligación a plazo, me hace dos preguntas. ¿Cuánto asciende el pago de un año? Es decir, el tiempo aquí yo tengo un año, de una deuda de 25,000. ¿Y cuál es el interés compuesto? Es decir, me está haciendo dos preguntas. Primero, que debo encontrar el monto. Que al finalizar el año, estos 25,000 empiras más los intereses que ha generado durante todo este tiempo, ¿cuánto va a ser ese monto? Y luego, de ese monto, menos el capital, necesita conocer los intereses producidos hasta ese momento. Entonces hagamos la solución del ejercicio. Primeramente sabemos que debemos de colocar nuestros datos. ¿Y cuáles son nuestros datos? Primeramente lo que yo desconozco, lo que desconocemos va a ser el monto o el valor obtenido al finalizar ese año. Y los intereses, no sabemos también cuánto va a ser el interés producido. Pero conocemos el valor presente. El valor presente va a ser los 25,000 empiras, es decir, el valor al día de hoy, lo que se pretende depositar o invertir. Luego la tasa efectiva va a ser igual. Tasa efectiva va a ser igual a 8.7% anual. Recordemos que siempre lo convertimos a tanto por uno, es decir, dividiéndolo entre 100. Una vez dividido entre 100, nosotros vamos a obtener 0.087. Lo dividimos entre 4, que son los 4 trimestres que están aquí. Estos juegan con los 4 trimestres. Entonces decíamos, y va a ser igual a tasa nominal dividido entre periodos de capitalización. ¿Cuál es mi tasa nominal? 0.087. ¿Cuáles son mis periodos de capitalización en este caso? 4, porque son trimestrales. Entonces, durante el trimestre, ¿cuántos periodos vamos a tener de manera tasa efectiva? De 0.02175. De esta manera lo tenemos trimestral. Ahora, ¿cuánto van a ser los periodos de capitalización o cuántas veces estos intereses con el capital van a producir nuevos intereses? Entonces, un año por 4, es decir, el valor del tiempo multiplicado por los periodos de capitalización. 1 por 4, 4 trimestres. Este va a ser el valor de n. ¿Cuál va a ser el valor de la tasa efectiva? 0.02175. Ahora bien, apliquemos la fórmula. ¿Y el procedimiento cuál va a ser? Decimos, monto es igual a capital, abro paréntesis, 1 más tasa efectiva, cierro paréntesis, elevado a periodo de capitalización. Sustituyamos la variable de la fórmula. Entonces, ¿quién es P? P es el valor presente al día de hoy. ¿Cuánto es? 25,000 empiras. El 1, como sabemos, es un valor constante dentro de la fórmula, simplemente lo colocamos. Más tasa efectiva. ¿Cuánto es la tasa efectiva que encontramos de manera trimestral? 0.02175. Es decir, la tasa efectiva yo debo de colocar absolutamente todos los decimales para que mi cálculo sea mucho más exacto. Si yo no coloco todos los decimales, mi cálculo no va a ser exacto. Entonces, después del punto yo coloco todos los decimales que me dé. No omito ningún decimal. Entonces, tengo 0.02175. Mi periodo de capitalización, ¿de cuánto van a ser? De 4. ¿Por qué 4? Porque 4 es lo que yo obtengo aquí, de un año, que es el tiempo, por 4 trimestres, voy a poner 4 trimestres. Ahora, hagamos los cálculos. Entonces, primeramente hacemos la suma del 1 más 0.02175. Obtenemos 25,000, solo los colocamos, porque lo que estamos haciendo es primero lo que está dentro del paréntesis. ¿Qué es lo primero del paréntesis? La suma. El dato que obtenemos dentro de la suma es 1.02175. El 4 pues lo seguimos colocando, elevado. Ahora venimos y hacemos siempre lo del paréntesis, pero en esta ocasión con
el dato al cual está elevado, es decir, a la 4. Entonces, abro paréntesis, 1.02175, cierro paréntesis, elevo a la 4 y voy a obtener entonces como resultado 1.089879.755. Si se fijan, siempre sigo colocando todos los decimales que me dé el dato que yo he calculado, porque de esta manera es más exacto el dato que yo ando buscando. No debo de omitir absolutamente ningún decimal. Una vez de que ya tengo esto en la fórmula, los paréntesis significan entonces multiplicación. Debo de multiplicar los 25.000 por 1.089879.755 y lo que voy a obtener de monto van a ser 27.246.99 lempiras. Es decir, que durante este tiempo el valor del monto al finalizar el año son de 27.246 lempiras con 99 centavos. Debo de yo siempre darle respuestas. Ahora, ¿cuál es el valor de los intereses que se ha generado? 27.246.99, que es el monto, menos el capital, que son 25.000 lempiras, entonces el valor de los intereses va a ser de 2.246.99 lempiras. Ahora, como respuesta, porque lo primero que me pedí ahí es que yo represente el total a pagar de la obligación. ¿Cuánto es el total a pagar de la obligación? 27.246 lempiras con 99 centavos. ¿Cuánto representa el valor de los intereses generados? 2.246.99 lempiras. Esto cuando hablamos a valor futuro. Pero ¿qué pasa cuando hablamos a valor presente? Entonces veamos el otro próximo ejercicio, que es el número 2. Entonces por aquí tenemos que el 1 de enero, un padre de familia decide ahorrar para pagar la matrícula de la universidad de su hijo. El 1 de octubre del mismo año. Si el costo de la matrícula es de 3.000 lempiras y la tasa de intereses que se reconoce es del 8% capitalizable mensualmente, ¿de cuánto será el depósito el 1 de enero? Es decir, aquí me lo proporciona en fecha. Yo debo de ver y verificar de qué tiempo a qué tiempo ese dinero se va a encontrar depositado para ver cuánto es el valor que debe depositar ese padre de familia el día de hoy para que al 1 de octubre él obtenga 3.000 lempiras, porque él espera obtener 3.000 lempiras el 1 de octubre, pero él desconoce si deposita el día de hoy, que es 1 de enero, cuánto debe de depositar o de invertir, para de esta manera poder generar el dinero suficiente para pagar la matrícula de su hijo. Entonces debemos de calcular cuánto es el tiempo. Como estamos hablando de meses, entonces decimos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Entonces vamos a verificar y comencemos a hacer los cálculos de la fórmula. Otra cosa, aquí el 8% no me proporciona cómo está dado. Como no me lo proporciona, yo lo tomo de manera anual. Entonces, 8% anual capitalizable mensualmente. El mismo nombre me lo dice, mensualmente. Es decir, que durante el año se van a hacer 12 abonos. Pues como mensual me hace referencia a los 12 meses que tiene el año. Entonces, este 8% yo debo de convertirlo de manera mensual, es decir, dividiendo primeramente entre 100 para convertirlo a tanto por 1 y luego dividiéndolo entre 12 para convertirlo adecuado de manera mensual. Entonces hagamos los cálculos correspondientes. Primeramente tenemos nuestros datos. ¿Cuáles son nuestros datos o a quién andaba buscando? Recordemos que el orden aquí no cambia. Es decir, monto en este caso son 3.000. El valor presente al día de hoy que el padre quiere saber cuánto debe depositar es lo que andamos buscando, lo desconocemos. El valor de la tasa efectiva va a ser 8% anual. Este 8 lo dividimos entre 100 y obtenemos 0.08. Como la parte de capitalización es mensual, sabemos que durante el año tenemos 12 meses, lo dividimos entre 12. Una vez dividido obtenemos valores decimales, decimos 0.00666, es decir, una sucesión periódica de número 6 mensual. Ahora, ¿cómo va a estar representado el tiempo? Recordemos que nada más son 9 meses. En este caso yo no lo multiplico por 12 por la situación siguiente. Pero como aquí está representado en meses, yo no puedo multiplicarlo entre 12, porque no voy a tener un número exagerado y no es correcto. Si estuvieran en 9 años, sí, multiplico por 12, porque de esta manera yo represento la cantidad de meses que van a tener esos 9 años. En este caso, como todos son 9, pues tomo los 9 meses. Hagamos el procedimiento correspondiente. Entonces, tenemos la fórmula donde decimos valor presente es igual a monto, abro paréntesis, 1, que está valor constante en la fórmula, más I, tasa efectiva, cierro paréntesis, elevado al negativo periodo de capitalización. Recordemos que es negativo
Porque los valores o los flujos yo debo de retrocederlos hasta el día de hoy, es decir, hasta el 1 de enero, es decir, retraer desde el 1 de octubre, que si quieren obtener los 3.000 lempiras hasta el día de hoy, 1 de enero, entonces yo debo de retraer de la fecha del día de mañana hasta la fecha del día de hoy. Entonces, sustituyamos los valores de la fórmula. ¿Cuáles van a ser estos valores? Recordemos que montos son los 3.000 lempiras que se quieren que la cuenta obtenga hasta el 1 de octubre. Una vez de que yo obtengo esto, coloco 1 más y coloco la tasa efectiva, es decir, todos los datos que me proporcionó la división de 0.08 entre 12. Una vez que obtengo esto, pues elevo a los periodos de capitalización negativos, es decir, menos 9. Ahora que ya obtengo esto, hago primero lo que está dentro del paréntesis. ¿Y cuál es lo que está dentro del paréntesis? 1 más 0.00 y una sucesión de número 6. Aplico fórmula y sumo. Entonces tengo 1.00666. Cierro paréntesis y sigo elevando la 9. Ahora el siguiente paso, ¿cuál es? Hacer la elevación al negativo 9, es decir, para de esta manera retraer. 1.0066 elevado al negativo 9 le va a dar como resultado 0.941952.128. De esta manera, pues ya ahora que obtengo este dato aquí, lo multiplico. Entonces, ¿cuánto voy a obtener? 2.825 lempiras con 86 centavos. ¿Qué se refiere a esto? Que el 1 de enero de ese año, este padre de familia debe depositar en ese banco o en esa financiera 2.825 lempiras con 86 centavos para que al cabo de 9 meses, es decir, hasta el 1 de octubre, obtener la cantidad de 3.000 lempiras que él espera. Entonces la respuesta es, el valor que representa debe ser de 2.825, lo que debe depositar el 1 de enero para que al 1 de octubre obtener 3.000 lempiras y le dé este rendimiento. Entonces por ahí se encuentra la guía de ejercicios sobre el cuestionario que ustedes deben de presentar sin ningún plazo para subirlo a la plataforma hasta el próximo domingo. Entonces aquí vienen lo que son 7 ejercicios en los cuales van a aplicar primeramente lo que son la conversión de tasas nominales a tasa efectiva de acuerdo al 8% anual capitalizable semestral. Convertir todo esto a tasa efectiva y en los otros ejercicios, por ejemplo, en el número 2 me hace la pregunta y me dice cuánto es el monto. El monto sabemos de qué es el valor de ese, ¿verdad? En la siguiente me dice cuánto debe de invertir, es decir, cuando menciona cuánto debe de invertir, estamos hablando del día de hoy. Y así, pues, cada uno de los ejercicios le va a ir proporcionando qué es lo que van a buscar. Recordemos que cada ejercicio debe de contar con su respuesta. Es decir, cuando encontremos el dato, debemos darle respuesta a ese dato. Para esta manera, pues, nosotros saber qué fue lo que andábamos buscando. Entonces, esto sería todo por la clase del día de hoy. Pasen una feliz tarde y bendiciones.